Tendrá lugar la conferencia a cargo de Juan González Martín. Él es licenciado en Historia y Geografía, investigador y estudioso de nuestro pasado, no solo el de Coín, sino también el del Guadalhorce y el de la Sierra de las Nieves. Personalmente no creo que haya en Coín alguien que conozca mejor nuestra geografía y, por tanto, también nuestra toponimia, nuestro patrimonio industrial, nuestro patrimonio hidrológico e incluso arqueológico. Juan ha formado parte del equipo de la universidad que durante tantos años viene estudiando la prehistoria en nuestro término municipal y que ha documentado tantísimos yacimientos, tanto medievales como romanos como prehistóricos, en toda la cuenca de Río Grande. Y hoy nos ha decidido centrar su ponencia, más que en la arqueología y en el patrimonio hidráulico, en la huerta como patrimonio cultural en el Valle del Guadalhorce. Bueno, pues en primer lugar me gustaría darle las gracias tanto a la organización, a la Consejería de Cultura, como a la Asociación Arqueológica, que nos dé a todos los ponentes, a todos los conferenciantes la oportunidad de dar nuestro puntito de vista sobre nuestro patrimonio y sobre nuestros bienes culturales, y hago mucho hincapié en eso entre bienes culturales y cultura. Yo me voy a salir un poco de la línea del resto de conferenciantes, voy a hablar de algo que es más intangible, no es tan material. Yo creo que la huerta como patrimonio cultural en nuestro territorio pues tiene unos valores singulares, que creo que hay que destacarlos, sin mucho menos menospreciar todos los temas que están trayendo aquí a la jornada el resto de conferenciantes. En primer lugar, me gustaría pedir un poco de disculpas porque yo me siento parte del objeto de estudio y a veces resulta muy difícil desmarcarse un poco o abstraerse de esa línea de investigación. Empezaremos un poco por hablar de cuál es el marco geográfico del objeto de este estudio, de la huerta. Hay gente que habla del Valle del Guadalhorce, Bajo Guadalhorce, Hoya de Málaga, Algarvía, en contraposición a la demarcación de la Cora de Raya, la parte occidental y la oriental. Aquí estamos ante un problema de comarcalización. Me viene a la memoria que participé, hablando también sobre la huerta como patrimonio cultural, en una jornada sobre la huerta que organizó el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce hace un año, y poco más que saltaron chispas cuando vine a decir que la comarca administrativa que hoy rige el Valle del Guadalhorce no tiene nada que ver con lo que es la comarca natural. María Luisa Gómez Moreno, en la comarcalización que hizo de Andalucía, pues ya vino a corroborar todo esto. La comarca del Valle del Guadalhorce, como se verá en este mapa, pues está un poco a caballo entre la Sierra de las Nieves, el Guadalteba, la comarca de Antequera y lo que es el área metropolitana de Málaga y la Costa del Sol. La conforman 7 municipios, lo que es el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, y están Almojía y el Valle de Adalají. Para mí no tiene sentido. El Valle de Adalají, como mucho, tiene cierta relación con lo que es Álora, pero mira sobre todo hacia Antequera. Y Almojía está a caballo entre los montes de Málaga, Antequera y un poco hacia el Guadalhorce, pero realmente muy poco mira hacia lo que es el Guadalhorce. Y ayer se hablaba de la arquitectura popular, la arquitectura rural en la Sierra de las Nieves, es otro invento, es otra comarca inventada. Me acuerdo que haciéndole una entrevista de carácter etnográfico a un antiguo arriero en Istán, y estamos hablando de que Istán ya está en la cuenca hidrográfica del Río Verde, ni siquiera mira hacia el Río Grande y al Guadalhorce, pues él decía que los arrieros antiguamente, con el carbón que hacían en la sierra de Istán, con las reatas, las recuas de burro y de mulo, iban hasta Laurín el Grande y Coín, y que no desaprovechaban el viaje, que a la vuelta venían cargados de harina. Allí tenían mucha harina de maíz, pero poco de trigo, no es una zona cerealística por excelencia. Y este hombre tenía 93 años, pero tenía una lucidez y ya nos hablaba un poco de la relación que de antaño tenía lo que son los pueblos de la Sierra de las Nieves con Coín. Coín, Alaurín el Grande, sobre todo. Si nos vamos y hablamos con personas mayores de Tolox, de Alosaina, de Guaro, venían a pelarse, a hacer sus compras, a la feria, a vender sus productos a su centro de referencia, que era sobre todo Coín. Yo pido disculpas que me centre tanto en nuestro municipio. Aquí lo que es la capitalidad de la comarca, pues es un tema que también levanta un poco de cierto enfrentamiento entre unos municipios y otros. Somos municipios muy parejos en cuanto a la población y en cuanto a singularidades,
y es normal que haya cierta rivalidad, pero que no vaya mucho más de ahí. Nuestro medio físico y nuestra comarca lo va a determinar sobre todo lo que es la cuenca hidrográfica. Un territorio se articula por sus ríos. Si vamos a hablar de la huerta y de espacios irrigados, está claro que van a ser esos cursos de agua lo que van a determinar la comarcalización. Aquí tenemos lo que es el río Guadalhorce, con su afluente principal por la margen derecha, que es Río Grande. Yo aquí vuelvo a puntualizar una cosa y tiro de una cita de Virgilio Martínez Enamorado, que lo tenemos presente aquí en la sala, un prestigioso arabista, que habla de cómo el Río Grande es el río principal y no el Guadalhorce, como se ha venido entendiendo geográficamente en la actualidad. Nos dice, el río Guadalhorce es el curso más largo de toda la vertiente sur mediterránea y el que posee una cuenca más extensa, con 3.157 kilómetros cuadrados. Sus afluentes principales proceden de la serranía de Ronda y lo son por la margen derecha. Los principales son el Guadalteba, el Guadi Altiva y el Turón, el Guadi el Turum, que afluyen al colector poco antes de cruzar las gargantas del Chorro. Aguas abajo, ya en el valle, es importante el aporte del Río Grande, seguro vestigio toponímico del antiguo Guadicabir. Tal vez el epíteto grande, Cabir, designara el Río Grande y al tramo que va desde la unión de este hasta el mar, mientras que el Guadalhorce, como afluente en este caso, designaría el tramo superior del actual río así conocido. No es el único autor. De antaño siempre se ha considerado el Guadalquivirejo, el Guadalquivir Bismalaca, el Río Grande de Málaga. Sigue conservando, ya castellanizado, el nombre. Es un río que ha sido difícil de domesticar. De hecho, en todos los afluentes de Río Grande hay molinos hidráulicos harineros y solamente en lo que es en el curso medio de Río Grande hay un molino hidráulico conservado, que es el de Santisteban, con 3 cárcavos, enorme, descomunal, pero es que era difícil de traer el agua y controlarla mediante un sistema de asude y de canalizaciones para utilizarla después en el molino. En los apeos de Guaro se mencionan la acequia de la Vega. Menciono esto porque se ha defendido hasta hace muy poco tiempo que los espacios irrigados de Río Grande, las huertas de Río Grande, son prácticamente del siglo XIX. Y se ha constatado que no, que son mucho más antiguos, son de origen andalusí. Los regadíos tradicionales, como está viendo aquí, Río Grande sufre de unas grandes avenidas. Este es el porqué de no tener esos molinos harineros, como hemos dicho, ni esa presa, digamos, estable, esas asudas estables de captación como la hay en el tramo alto del río. Esta que ven aquí es una de las presas de derivación de agua de la acequia de Guaro. Aquí están los comuneros, las tradiciones siguen en pie, son los propios comuneros, los miembros de la comunidad de regantes, los que se dedican año tras año a limpiar la acequia, a sacar la acequia. Se cortan por peones, que es simplemente segmentizar la acequia para que cada comunero, en proporción a las tierras que tiene, limpien esa acequia. Son acequias, la mayoría todavía de tierra, terreras, y voy a hacer una diferencia según las descripciones que nos han hecho tanto Madoz como el Catastro de Ensenada, de por qué esa diferenciación dentro incluso. Ya he hablado de que el Valle del Guadalhorce, para mí el Valle de la Gil no tiene sentido, ni Almojía, pero es que incluso dentro de los otros 5 pueblos restantes hay una gran diferencia entre lo que es la Vega del Guadalhorce y Alhaurín y el Grandicoín. Son totalmente diferentes. Si nos atendemos a la descripción que hace Madoz de Almojía, dice que en producción tiene cebada, trigo, habas, garbanzos, hieros, altramuces, aceite, vino, almendra y muchos higos chumbos. Las legumbres, frutas y verduras se importan de Málaga y Álora, pues aquí hay 5 fanegas de tierras divididas en algunas huertas empleadas en estos frutos, que no bastan para el consumo del vecindario. O sea, Almojía, secano, muy poco regadío. En contraposición a Almojía, vemos la descripción que hace Madoz del Partido Judicial de Coín, hablando tanto de Alhaurín el Grande como de Coín. Pero en las vertientes de esta villa, Coín, hay bosques inmensos de frutales que ocupan más de 4.000 fanegas de riego en el espacio de 2.000 huertas.
A Laurín se halla circuido de otra inmensidad de variados frutales, en medio de un jardín perenne. Los higos secos, la uva de Loja, las batatas, granadas, ciruelas, peras, cerezas, membrillo y manzana, 1000 variadas hortalizas y algunas naranjas chinas constituyen en su exportación la principal riqueza de Coín y Alhaurín el Grande. Ya se está viendo la gran diversidad hortofrutícola que hay en Alhaurín el Grande y Coín con respecto a lo que es Almojía. El paisaje agrario del que estamos hablando, el paisaje de huerta, es un paisaje agrario típicamente mediterráneo, de regadíos tradicionales, es un paisaje agrario, por tanto, vinculado al agua, de hábitat intercalar. El hábitat puede ser disperso, si tenemos la población diseminada por el territorio, concentrado, si está localizado en grandes núcleos de población, o intercalar cuando hablamos de que hay unos núcleos principales, pero a su vez hay muchísima población diseminada por el territorio. Si nos vamos a las huertas del Valle del Guadalhorce, observamos que hay unos núcleos principales, pero que después hay muchísima gente viviendo, y no de ahora, no estamos hablando de la segunda residencia, de antaño en ese hábitat rural. Estamos hablando de policultivos de irrigación, no estamos hablando de un solo cultivo. Por eso yo hago la diferenciación entre lo que es la Vega del Guadalhorce y, vuelvo a insistir, Coín y Alhaurín el Grande. Aquí tenemos huertas un tanto irregulares, con un cierto desnivel, abancaladas, y donde, aunque predomine el naranjo, pero hay muchísimos frutales. Nosotros nos vamos a la Vega del Guadalhorce y allí lo que vemos es un monocultivo del cítrico, sobre todo en cártama del limón, mandarinos y naranjos. Son minifundios, volvemos a lo mismo, aunque son tipológicamente minifundios, las huertas de la Vega del Guadalhorce son infinitamente más grandes que la superficie de las huertas que tenemos en esta parte de nuestra comarca. Es un paisaje agrario donde conviven la agricultura con la ganadería intensiva. Aquí hablo de paisaje agrario de campos abiertos y lo pongo entre interrogantes, porque hasta hace pocos años realmente era un sistema de campos abiertos, no estaba vallado ni acotado por muros, pero eso ha cambiado. Yo me acuerdo que cuando pequeño, saltar de huerta en huerta, lo único que había que salvar o utilizar como salvoconducto es cuando el dueño no te conocía y te preguntaba: ¿y tú de quién eres? Yo, hijo de fulanito de menganito, con eso bastaba. Hoy es imposible. Muchos extranjeros, lugareños, pero que ya nos meteremos todos, hemos vallado en nuestras fincas y que es imposible de cruzar de una a otra por el paisaje. Un repaso también a la historia en cuanto al Castro de Ensenada. En las respuestas y las preguntas generales del Castro de Ensenada en el caso de Coín, pregunta que si hay algún plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, moreras, olivos, higueras, etc. Y a esa pregunta se responde con respecto a Coín, para que vean la gran variedad hortofrutícola que ya en el siglo XVIII era palpable, que hay plantado higueras, ciruelos, albarcoques, duraznos, cerezos, granados, naranjos, limones, membrillos, cervos, nogales, nísperos, perales, azufaifos, manzanos, olivos, morales, guindos, almendros, parras, almensinos. Es infinita la descripción que hace. Y aquí estamos viendo que es un sistema de policultivo. No sé si ven que aquí se ven cítricos, hay naranjos, por aquí delante, cebollas, coles, aquí debajo creo que son fresas lo que había, con esa pequeña malla para que los mirlos no se la comiesen. Y aquí tenemos otro frutal que parece ser que es un peral. Lo que ha hablado de la ganadería intensiva complementaria a la huerta. Ahora se habla mucho del reciclaje, de la agricultura ecológica. Eso se ha practicado desde antaño. Si ven, aquí hay un corral de gallinas. ¿Y cuál es su alimento? El sobrante o los excedentes de la producción de la huerta. Hojas de cole y de lechuga. No era raro tener además una cabra que diese la leche para el consumo diario, incluso para hacer queso. Hablamos también de patrimonio material, de arquitectura rural, de casas, de ranchos, de cortijos, tinados, de patrimonio histórico, como el que se ha venido aquí a traer por otros conferenciantes, de yacimientos arqueológicos, fortificaciones, alquerías. Hablamos también de un patrimonio industrial, de molinos, de fábricas,
de elementos etnológicos, hornos, eras, cascareros, de un patrimonio hidráulico inmenso, acequias, norias, fuentes, pozos, albercas, atanores, alcubillas. Y hablando de la vivienda rural, es el dominio de lo blanco. Cádiz se lleva la palma en cuanto a pueblos blancos, pero es que nuestro caserío rural es un caserío encalado. Está la vivienda rural, con su rancho característico, vivienda de 2 alturas. Aquí tengo que decir que el rancho era un espacio más de la vivienda. El rancho no era un espacio anexo a la vivienda, ni era un lugar de paso. El rancho era un lugar donde se hacía vida, donde se tomaba el fresco, se compartían conversaciones, se enristraban los ajos, se escapotaban las almendras, las avellanas, engalanados con flores y con un huerto. Y cuando digo huerto no estoy hablando de un sistema de cultivo de plantas comestibles, sino de ornamental, un huerto anexo. Y el emparrado que puede parecer una obviedad, pero que nos da la frescura y la sombra durante el verano, y con la caída de los pámpanos en el otoño, durante el frío invernal, pues nos deja pasar el sol. La vivienda rural de una sola altura. Aquí no he traído ninguna imagen porque, aunque conservo una, no la he conseguido localizar, de una de las chozas. Las viviendas son muy humildes y son las primeras que desaparecen. Tenían la techumbre hecha con juncos y con hojas de palmito. Muchas veces los muros eran simplemente un sillarejo, mampostería en seco, y es lo primero que ha desaparecido. Un elemento muy singular de la Vega del Guadalhorce y que no tenemos en esta parte son los cascareros. Son estas edificaciones que ven aquí, con varias alturas, tienen una especie de cámara con una tarima de madera o de cañizo, donde se depositaban las cáscaras de naranja. Yo recuerdo de pequeño, y imagino que muchos de ustedes también, de cómo iba un señor por las calles de Coín con su burra, Casillas de apodo, fue el último, que iba recogiendo las cáscaras de naranja, pero aquí las secábamos bien directamente sobre un cañizo, en los balcones, sobre una cuerda. Allí lo tenían casi industrializado en lo que es la Vega del Guadalhorce, y tenía estas edificaciones que son los cascareros, que cuando no había cáscara de naranja se utilizaban también para secar, son los higos, para que las almendras, cuando cogían las almendras en el secano, se llevaba allí para que se terminara de secar lo que es la cáscara. En la parte inferior la solían utilizar pues como corral para gallinas, para los cerdos, y son elementos, como he dicho, que no tenemos aquí en esta parte de la comarca, los cascareros. A mí me han dicho que la cáscara de naranja es que se utiliza para la fabricación de la pólvora. Yo no lo he constatado, pero para eso es por lo que me han dicho algunos mayores, que se recogía lo que es la cáscara de naranja. Nuestro paisaje últimamente está sobre todo muy presente en lo que son el cultivo de cítricos. Este puente que ven aquí es la pasarela que había en la altura de la barriada del Puente en Álora. Se la llevó la última riada de hace 2 años. Está metros abajo, totalmente derrumbada. Pero yo lo que hago hincapié en cuanto al patrimonio industrial, no al puente, sino a esta fábrica, que es una fábrica de esencia de azahar, que estuvo en funcionamiento desde el año 1930 hasta el año 1972, en la fábrica de Cavalier, está en la barriada del Puente de Álora, y es un claro ejemplo del patrimonio industrial que había también en nuestro paisaje agrario. Dentro del patrimonio industrial, por supuesto, están los molinos hidráulicos, que simplemente aprovechan la fuerza motriz del agua que se almacena en estas pequeñas albercas, mediante un sistema de atarjea, se deja caer por este cubo. Esta parte del molino es el cubo, hasta el cárcavo que está aquí abajo con el rodezno, que tiene una serie de paletas en horizontal, que unida mientras este travesaño, pues traslada esa fuerza motriz a la piedra volandera del molino harinero que hay arriba. Aquí tenemos la tabla del grano, que haría aquí. Esos molinos, aquí en Coín, los hemos tenido en el casco urbano y fuera del casco urbano en Pereila. Lo tenemos en Alaurín el Grande, lo tenemos en todos los pueblos de la Sierra de las Nieves. Aquí tenemos la tarjea del molino de los Corchos. Es una preciosidad este molino.
estuvo en funcionamiento hasta que le dio una trombosis al dueño, Antonio Galiano. El apellido Galiano es muy poco común en Alhaurín el Grande, porque su ascendencia es de Coín. Eran unos antiguos molineros que estaban en la zona de Pereila y que se trasladaron hace ya algo más de un siglo a Alhaurín el Grande y cogieron este molino. Se llama el Molino de los Corchos porque a principios del siglo XX y a finales del XIX, la uva de Loja, que era una uva de mesa, para exportarla y para embarcarla se metían en barriles, y para que no se deteriorara el corcho se molía y se echaba entre lo que es los racimos de uva para que se conservase. El camino que va desde este, que es el molino de Taona, una Taona es una panadería, entre el molino de Taona y el molino de los Corchos, de verdad que merece la pena recorrerlo. Estamos también, hay hitos etnológicos, hornos de leña como este, exento, no está adosado a ninguna edificación, hornos de leña adosados a lo que es la vivienda, es lo más común, lo raro sería el anterior, o bueno, quizás menos frecuente. Dentro del patrimonio hidráulico hablamos también de la canalización del Charcón, por ejemplo, es algo muy singular. No está en un espacio totalmente, digamos, irrigado, estuvo irrigado de antaño y aprovecha una fuente que hay en el término municipal de Alosaina para, mediante una serie de atanores cerámicos, como ha comentado antes en la alquería de la Torrecilla Antonio, pues conducir el agua hasta el Cortijo. En la actualidad lo que hay es una manguera de esta, una tubería de polietileno. Ha evolucionado un poco. Según me comentaba Paco Marmolejo, estas construcciones, esto está en el Cortijo de los Frailes, porque pertenecía, que me corrija Paco si me equivoco, a los frailes trinitarios, pero no los de Coín, sino los de la ciudad de Málaga. Y fueron ellos los que construyeron este sistema de canalización. Aquí tenemos una serie de sifones para aliviar lo que es la presión que pudiera alcanzar el agua desde la fuente, que está a unos 2,5 kilómetros, hasta llegar al Cortijo. Finalmente, el agua se almacenaba en una alberca que está en el interior del Cortijo. Dentro del patrimonio hidráulico hay que hablar de las fuentes rurales. El sistema de agua potable pues no llega a todas las partes de nuestra comarca. Si nos centramos en nuestro término municipal, donde yo tengo la huerta no llega. Todavía tenemos que ir, no como antaño con el cántaro, pero sí con la garrafa de plástico hasta la fuente para abastecernos. El que no tiene pozo. Del patrimonio hidráulico también tenemos que destacar lo que son las norias. Esta es la noria de la Alfaguara, que muy posiblemente tenga un origen islámico. No muy lejos de aquí está el despoblado de Pereila, las minas de agua, las minas hidráulicas. Esta es la de Alganes. Antonio, antes, esta digamos en la otra vertiente, la que da Río Grande, de la Torrecilla, de la que antes nos ha mostrado Antonio con su fotografía, de las acequias. Esta es la acequia de Cuenca, pero no se ven que aquí hay una pila de lavar. Bueno, esto ya está muy modernizado. Yo recuerdo todavía algunas vecinas del campo que simplemente tenían una piedra más o menos plana al borde de la acequia y es donde lavaban, hincadas de rodillas. Pero también hablamos dentro de este espacio rural de patrimonio histórico monumental. Aquí tenemos las mezquitillas, el cortijo de las mezquitillas, que todo el mundo conoce como el cortijo de Carranque, pero que en las escrituras de propiedad aparece como las mezquitillas, y creo que en los apeos de Guaro también es mencionado. En el catastro de Ensenada, del año 1752 aproximadamente, pues ya se menciona que en el cortijo de las mezquitillas, en el cortijo de Carranque, hay un molino de sangre, o sea, movido por bestias. Aquí hago hincapié en este refuerzo que hay de travertino de las esquinas que antes Antonio mencionaba sobre lo que es la construcción que él cree que es la torre. Yo ahí me postulo un poco, Antonio, perdóname que te haga este inciso, pero aquello es un antiguo lagar. A mí me llamó tantísimo la atención aquello, igual que a ti, no tiene consonancia con el resto de la edificación. Y le pregunté a un profesor que había estudiado los lagares en los montes de Málaga y en la Jarquía, y dice, no, esto es la antigua torre, pero dice, de la prensa del lagar. Aquello es una construcción realmente de la que ha hablado Antonio muy singular, porque es el antiguo lagar de Botica. Junto al pozo que ha mostrado, el primer de los pozos del posible canal del que él habla, hay un vaso de calera. Era totalmente autosuficiente, tenía su vaso de calera, tenía en la parte superior una era para trillar, tenía
también sus tinados, sus establos. Y tenía el lagar. Su zona de vivienda era de la, digamos, de la burguesía rural que había en Coín hasta bien entrado el siglo XX. Esta cortijada, como he dicho, era totalmente autosuficiente en todo. Tenía su zona de olivar, su zona de huerta. El espacio irrigado de la Torrecilla lo siguieron irrigando hasta los años 60-70, cuando empezaron a abandonar aquello. De hecho, a finales de los 70 fue cuando se abandonó el lagar de Botica. Aquí tienen una panorámica de las mezquitillas. Y está situado el anterior lagar de Botica en ese espolón que hay entre los dos arroyos, que decía como carácter defensivo, y es porque muchas veces no se necesitan grandes técnicos ni arquitectos para determinar qué suelo es más firme. Tú hablabas de que las albercas están en un suelo arcilloso que ha hecho que se fragmenten, que se fisuren. Ellos se fueron a una zona donde están los esquistos, arriba, pero están en una zona muy determinada, encajada entre dos vertientes muy pronunciadas, a resguardo de los vientos y orientada más hacia el sur. Ahí frío poco pasaban. Hablamos también de las torres de alquería. En este caso no consideramos la de la Torrecilla, pero sí consideramos la de Urique, Alaurín el Grande, rodeada, como veis, de cultivos. En el paisaje, nuestro paisaje agrario se combina lo antiguo, como están viendo aquí, las carretas, con lo moderno. Aquí tenemos un cultivador, está justo uno al lado del otro. Sobre lo que era una antigua era de trillar, del cortijo de Reina. Y yo aquí introduzco lo que es la cultura como patrimonio, porque se viene hablando de que nuestro patrimonio cultural son nuestros monumentos, las piezas de obras de arte, pero nadie reconoce nuestras tradiciones, nuestras costumbres como cultura. Esto ya lo vino a defender un profesor de la Complutense, de la Universidad Complutense, José Luis García, que habla de que nuestro patrimonio realmente es nuestra cultura. Entre los factores que determinan un paisaje agrario están los físicos y los humanos. Y es la cultura de agricultores y de hortelanos, como factor humano, la que patrimonializa este paisaje vinculado a los regadíos tradicionales. Somos nosotros, los seres humanos, los que le damos valor y hemos antropizado todo este paisaje. Nosotros no podemos competir con Sierra de las Nieves por su paisaje o por sus valores naturales. Tiene mucho más sierra que nosotros. Nosotros tenemos que competir con lo que tenemos, que es con nuestros paisajes de huerta. La profesora Gómez Moreno decía que veía algo insólito, cómo se están abandonando las huertas, cómo no hay una cierta iniciativa empresarial para revitalizar este sector. Y bueno, y se ha avanzado bastante con el tema de los mercados locales, los mercados ecológicos, pero decía que sería una buena idea, por ejemplo, que en el AVE, que va desde Málaga ya hasta Valencia, Barcelona, Madrid, a Sevilla, pues se pusiese zumo de naranja natural, de naranjas del Guadalhorce, más que por la riqueza que pudiera aportar, por la imagen, por la proyección exterior. Y vuelvo a hablar de las personas porque un horno únicamente es un elemento material hasta que entra en juego el ser humano. Si a ese horno no se le da utilidad, si no se amasa como antaño, esta es una foto familiar, estas tradiciones están condenadas a morir. Un horno, si se deja de utilizar, con el tiempo, hasta probablemente se eche abajo. Son sus tradiciones. La huerta no es solamente el espacio irrigado, sino la gente que vive en ella y que la mantiene. Aquí tenemos a una señora y a su marido haciendo el cañizo como antiguamente. Su habla, sus giros lingüísticos, los arcaísmos, los localismos, porque aquí hablamos de chapulina, nos vamos a Mondar y es una soleta. Eso es riqueza cultural. ¿Qué es un quebraero? ¿Qué es un tornapeón? Atavilar, echar un reveso, ¿qué es una matagua pescado? Ogaño, albarcoque. Raramente una persona mayor va a decir albaricoque, ni melocotón, durazno. Y es algo que se está perdiendo, su gastronomía. Mi amigo y buen antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Manuel Llorente Marín, dice que la cultura de un territorio reside en su gente, como él le gusta decir, en sus saberes, decires y haceres. Y entre sus haceres está la gastronomía.
Esta ponencia le falta algo, que es que no podemos oler ni degustar lo que estamos viendo, porque la cultura de nuestro territorio tiene pues lo que es una sopa hervía, una sopa esperotanáloga, una sopa aplastada en pizarra, con sus pequeñas variantes, pero son todas similares. Sus historias de vida son experiencias que son transmitidas de generación en generación. Aquí tenemos a este joven que es mecánico, se llama Juan Antonio Lozano, y él me contaba, dice, yo no sé, mi hijo, no quiero que se dedique a lo mejor al campo. Dice, ¿pero por qué no? Dice, yo se lo voy a inculcar desde pequeño, el que vaya al campo y que lo valore. Él de grande, que decida lo que hacer. Dice, yo de hecho lo tengo como hobby. Si mi profesión es la de mecánico, donde el papel de la mujer, hay que abstraerse también un poco de las valoraciones, de las visiones de género actuales. Estamos hablando de tradiciones que van evolucionando y que no podemos cambiarlas a rajatabla. Donde la mujer desempeñaba un papel, cuando el hombre se marchaba a echar una serie de jornales fuera de su finca familiar, pues ella es la que se hacía cargo de toda la casa, pero no solamente de las tareas domésticas, de la huerta también. Pero hay ciertos valores o ciertas tareas que estaban reservadas casi en exclusividad al hombre. En este caso, el atajar, el hacer los lomos de las eras de tierra, pues era algo que concernía prácticamente al hombre. ¿Cuáles son las amenazas de la huerta, de nuestro paisaje? Pues saber que se nos van. Este hombre, desgraciadamente, ya hace muchos años que se nos fueron. El arriero que entrevisté en Istán tampoco vive. Y la mayoría de estas cosas, de estos valores, se nos van a ir en cuestión de años. Porque son experiencias vitales. Las historias de vida de las que yo hablaba. Los nuevos regadíos son otra de las grandes amenazas de nuestras huertas. Si ven, todo esto es secano, pero aquí nos inmensas plantaciones de cítricos con una balsa enorme de agua. Esto está en la zona de La Jara. Este es el arroyo del lugar, que viene desde Alosaina, pero este agua no se saca del arroyo. Este agua se saca de un pozo que tiene en otra finca anexa a la ribera de Río Grande. Se llena con el agua de Río Grande. Ese agua que se le saca a Río Grande, para estos nuevos regadíos, no va a los regadíos tradicionales. Y más en un año de sequía como este, la acequia que hay por debajo de este pozo, pues seguramente tendrán que dejar de regar en breve durante este verano. Pero es que esta zona de aquí, que es olivar, aquí el olivar nunca se ha irrigado, nunca se ha regado. Y este se riega, porque lo tiene como aceituna de mesa. La aceituna de mesa tiene un valor económico, sobre todo por el calibre, por el tamaño, y si se riega, evidentemente, la productividad y la producción es mayor. Para mí esto es un tema un tanto peliagudo. La presión inmobiliaria, sin duda, no por la casita aislada que se pueda construir en el campo, sino incluso por grandes urbanizaciones. En el partido de la Juntilla no estamos hablando de urbanización, pero vamos, y lo primero que te choca es que en el lugar donde antaño, hace 30, quizás menos, y hasta hace 25 años, había unas chozas de las que han desaparecido, ahora en la actualidad lo que hay son 3 casas adosadas con el mismo patrón. Y dice, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Todo este cemento en mitad de la huerta. Y sobre todo los desertores del arado. Ahí hago yo mucho hincapié. Hay gente que con el boom de la construcción dejó el campo, no lo tenía ya ni como hobby. El decir tengo huerta, yo no, yo la he vendido. El decir tengo huerta era como algo denigrante. Desgraciadamente, muchos han tenido que retornar. Por lo menos como sustento familiar, no me refiero en cuanto a sustento económico, sino para el aprovisionamiento de los productos perecederos del día a día. Los desertores del arado han hecho mucho daño a esta cultura territorial que tenemos, porque, como yo digo, la cultura se adquiere de 2 maneras. Hay una cultura rural, transmitida oralmente, generación en generación. Otra cultura que es la escrita, la que podemos adquirir pues, en academia, en colegios, en centros educativos. Y estos desertores del arado han perdido tanto la cultura rural como la escrita. Se han empobrecido culturalmente. Tanto el patrimonio material, esto es una vista desde el interior del Molino de los Corchos, como la inmaterial, es decir, la cultura, se fundamentan en las personas. Hay una visión romántica en que queremos conservarlo todo, pero tenemos que contraponerlo contra la visión y la rentabilidad económica. No nos podemos parar en que tenemos que conservar la huerta a toda costa.
Si no hay una rentabilidad económica, está condenada a desaparecer. Y también tenemos que tener en cuenta que los paisajes agrarios, nuestras huertas, son cambiantes. El paisaje agrario de nuestras huertas no ha sido igual a lo largo de toda la historia. Ahora, de hecho, vemos muchos cítricos, pero es que esos cítricos se están cambiando por los nogales pacanos y por aguacates, porque tiene una mayor rentabilidad económica que los cítricos. Pero es que en su día nuestras huertas no estuvieron llenas de naranjos como están en la actualidad. Me cuentan mis padres que hace 60 o 70 años se tenía 6 o 7 naranjos para el consumo de la casa, poco más. Fue cuando se empezaron a plantar, vino las nuevas variedades como la naranja berna. En la zona de Cártama vinieron los murcianos, agricultores murcianos y cooperativistas, con los de la Tana, donde les compraba toda la producción de limones. Eso para el agricultor era algo fenomenal. El problema era que quien fijaba el precio eran los que se lo compraban. Y cuando valía dinero el limón era cuando se helaba en la zona de Murcia. Tenía que estar expensa a que en Murcia se helaran los limones para que aquí tuviesen algún valor. Y he dicho que todo es mutante en un paisaje agrario. Actualmente lo más común es ver las tomateras, las matas de tomate encañadas. Algunos ya incluso utilizan mallas y armazones metálicos. Antiguamente no, se sembraban sobre bancos. Vino hace 40 o 50 años también ese cambio de encañar los tomates por facilitar lo que es la recolección y que también impedía que se pudriera en el contacto con la humedad de la tierra. Pero no pensemos que las huertas han estado siempre así. Antiguamente las huertas estaban llenas de higueras, de ciruelos, de muchísimos frutales. Y yo digo que aquí, vemos perfectamente cómo conviven la tradición. Aquí tenemos a Francisco Villalobos, que más de una exposición pictórica ha tenido aquí en este espacio donde nos encontramos, y ahí está aventando en la era de Buenavista garbanzo con su padre. Una cosa no está reñida con la otra, pero no olvidemos que según la RAE, patrimonio es el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin susceptible, y hago hincapié en esto, de estimación económica. Si no hay rentabilidad económica, la huerta está condenada a desaparecer. Nada más. Gracias por su atención.